vamos a disfrutar este momento para expresar nuestras opiniones, pero también describir la vida como la estamos llevando en confinamiento. Quiero hacer una introducción sobre el programa. Partida Doble es el diálogo de generaciones sobre el mundo de los negocios, generaciones de la Escuela Bancaria y Comercial, es decir, con nuestros exalumnos. Partida Doble es el método de registro más usado en la contabilidad. Cada operación se registra 2 veces, una en el debe y la otra en el haber. La suma de los conceptos del debe necesita ser igual a la suma de los conceptos del haber. Por eso se llama partida doble, como una metáfora del equilibrio de ideas, certezas y opiniones que se busca al convocar a exalumnos de distintas generaciones y activar entre ellos el diálogo entre el mundo profesional de cada una de nuestras licenciaturas y nuestros posgrados. Bien, con ese pequeño principio sobre de qué trata el programa, el tema en esta ocasión, ustedes están participando en nuestro segundo capítulo que está dedicado a la casa convertida en lugar de trabajo. Quisiera presentar primero a Eric Iván Ruiz Rojas. Buenas tardes, Eric. Agustín, muchas gracias. Buenas tardes, Caro, Andrea. Pues bueno, muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Y pues bueno, un poquito hablar de mí en este espacio. Yo soy egresado de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales, Campus Tlalnepantla, de la generación 2012. Actualmente soy Key Account and Business Developer Manager para el área de América, para la empresa de cereal Tozero Foods. Es una empresa de cereales, es la más importante de Europa. Y bueno, yo traigo una división de básicos aquí en México, que son galletas, pastas y cereales. Entonces, ese es mi background, orgullosamente, de EBC. Excelente, Eric, muchas gracias. Pero ahora voy con Andrea Muñoz Cachúa. Andrea, ¿por ahí andas? Porque no te veo. Hola, ¿no me ven? Andrea, ya te veo. Ok, muy bien. Tú estudiaste la licenciatura en Administración, saliste en 2019 de Campus Querétaro, y cuéntame de dónde trabajas y cuál es tu cargo. Ok, yo actualmente trabajo en Kellogg's. Estoy como Talent Acquisition Coordinator de nivel Latinoamérica. Estoy enfocada en el departamento de Supply Chain y pues llevo todas estas posiciones en diferentes países como Colombia, Ecuador, Brasil, y aquí en México también tenemos varias plantas, entonces mi trabajo es reclutar perfiles de Supply Chain para Kellogg. Perfecto, bien. Pasemos con Andrea Carolina Barrios Rocha. Hola, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la sí, invitación. Gracias, Caro. Cuéntame un poquito de tu carrera, de tu campus, y entiendo que en estos momentos no estás trabajando, pero ¿hasta dónde trabajaste hasta el momento en que dejaste de hacerlo? Okay, yo estudié LANCE, licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento. Hasta hace un mes estuve trabajando en Infra como compradora de equipo médico, tanto nacional como internacional. Por el tema de la contingencia, mi posición se cerró y pues actualmente estoy buscando trabajo. Muy bien, bueno, pues este también va a ser un foro para que la gente te conozca, y en una de esas sucede algo, ¿no? Sucede algo interesante. Estaremos todos con las antenas puestas para que Caro y todos, de alguna manera, es decir, por supuesto, no solo en México, sino en el mundo, los trabajos, la economía está viviendo, se está simbrando, y tenemos todos que tener la fuerza y el ánimo de decir, a ver, me están golpeando la vida, pero puedo salir adelante. Y se los dice a alguien que les triplica la edad, es decir, esto no es nuevo para mí. He vivido muchos virus, no como este, pero sí, otros. No el de la peste negra de hace 100 años, tampoco soy tan viejo, Andrea, hablemos del espacio que estamos ocupando hoy en nuestras casas.
Y la pregunta es, ¿adaptaste, Andrea, un espacio de la casa para hacerlo tu oficina? ¿O ya tenías un lugar específico para extender tus labores? En mi caso, tengo hermanos menores, entonces ellos ya tenían escritorios para hacer sus tareas y eso. Al principio, la verdad es que no pensé que esto fuera a durar tanto tiempo, entonces me mandaron a trabajar en mi casa y yo dije, pues no hay problema, trabajo en mi comedor. Yo muy valiente. Y pues al ver que esto se alargaba, la verdad es que la silla ya no la aguantaba, o sea, ya era súper incómodo y afortunadamente pude adaptar un espacio aquí en mi casa. Bueno, en la empresa nos prestaron las sillas, nos prestaron los monitores, los teclados, los mouse, entonces ahorita pues estoy trabajando con el equipo que ellos me prestaron, pero sí, definitivamente tuve que adaptar un espacio aquí en mi casa. Una pregunta, el que la empresa los haya apoyado a ustedes para adaptar su espacio de trabajo, ¿de qué manera mm, modificó tu ritmo de laboral? No sé si se entiende la pregunta. Es decir, no es lo mismo estar en una oficina que estar en la casa. ¿Qué Claro. está pasando en tu ritmo diario? Pues sí fue un poco complicado al principio para mí porque yo vivía como muy acelerada, me despertaba temprano, siempre corriendo para llegar a la oficina, a las juntas, y de repente como que el reloj empieza a hacer más despacio y pues sí me costó trabajo el adaptarme a estar en mi casa, a no tener prisa para absolutamente nada. Ahorita ya la verdad es que estoy muy acostumbrada a trabajar desde casa y me encanta, pero al principio sí fue un poco complicado como el bajar el ritmo de vida que tenía, iba a clases, salía con mis amigas y pues ya no pude hacerlo. Entonces, sí fue un poco complicado, pero pues nos estamos adaptando a esta nueva normalidad. Exacto, exacto. Carolina, una pregunta. Aunque en estos momentos se terminó el trabajo, ¿llegaste todavía algunos meses del confinamiento a estar trabajando? Sí, sí me tocó el momento en el que nos mandaron todos a casa y hasta junio, pues ya. De hecho, en junio yo regresé a la oficina, ya de Ah, lunes a viernes. Ujú, sí. Es decir, se combinó el trabajo en la oficina y el trabajo en casa. así es. Sí, viví las dos Oye, Carol, etapas. y en ese tiempo, tu experiencia, ¿qué te dice? ¿Hay mayor libertad en casa o en la oficina? Considero que depende tu ritmo de vida. Yo como hija de familia soltera tenía todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que quisiera en mi casa y rendir perfectamente en el trabajo. Pero considero que las que son mamá, papá y los hijos no van a la escuela, no hay guarderías abiertas, sí es un reto bien grande estar trabajando desde casa. Ahorita también le pregunto a Andrea. Andrea, ¿tú eres hija de familia, casada, soltera, vives sola o cómo está la cosa? Vivo con mi novio, vivo Ah, en pecado, exactamente. como dicen por ahí. Exactamente, exactamente, sí. Sí, 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 como dice Carol, la verdad es que pues viviendo sola o viviendo con tu pareja todavía es mucho más fácil que el hecho de tener hijos y tener esposo y dividir tu vida y tu tiempo para todos, ¿no? claro. Vamos con Eric para preguntarle sobre esto, sobre su situación familiar. ¿Tú cómo estás? Yo, soltero, pero vivo con un roomie. Ok, ok. Un roomie es Entonces, un compañero o compañera. sí. No, es un amigo. Vivo con un Un amigo. amigo. Y sí, digo, concuerdo con lo que dicen, es muy diferente adaptarte, o bueno, me lo imagino a los que tienen hijos. Nosotros, por ejemplo, nos adaptamos, intentamos llevar nuestra agenda de tal manera que no se empalmen reuniones, porque tenemos un espacio como dedicado para trabajar. Entonces intentamos como separar esos horarios para que él pueda tomar sus reuniones sin problema y yo también, y pues sin tener esos distractores, ¿no? De los compromisos que pueda tener el otro. Eric, y te hago la misma pregunta que le hice a Carolina en cuanto a la libertad y la flexibilidad. Es decir, todos de alguna u otra manera conocemos el trabajo en la oficina.
ir a un lugar, tener un espacio, compartirlo con compañeros de trabajo, etcétera. Incluso muchas veces, no lo neguemos, mucho del trabajo se habla de horas muertas cuando uno dice, bueno, pues yo ya terminé mi trabajo, pero Claro. tengo que estar aquí porque tengo que cumplir un horario. Y ahora sucede en la casa que nosotros somos nuestro propio vigilante. Entonces, la pregunta es, la flexibilidad y la libertad, ¿cómo la sientes hoy? ¿Es mejor la casa para esa libertad o te sientes como perro sin dueño? Pues yo tengo un caso muy particular. Yo, por ejemplo, de mi anterior trabajo, empecé hace año y medio con esta modalidad de home office parcial. Yo venía de otra empresa antes de pasar al empleo anterior donde era full time. Entonces pasé este esquema de nada más tener que ir 2 o 3 días a la oficina, porque por el rol de ventas pues era más estar fuera. Entonces, cuando pasé a este nuevo trabajo, por el tipo de cargo, yo no estaba basado en una oficina central. Entonces, estuve como adaptándome al home office desde hace ya un año aproximadamente. Entonces, ha sido un reto porque de estar en mi trabajo anterior todo el tiempo fuera y viajando mucho, ahora con el tema que se incrementó por el COVID, pues sí llegué a un punto donde me sentí encerrado, ¿no? Enjaulado y de no poder avanzar más con mis proyectos. En ventas le damos mucho valor estar cerca de los clientes. Entonces, todas las operaciones que cerramos han sido presenciales y a veces algo para cerrar una operación o una transacción te toma una reunión de 2 horas, por mucho. Pero en este caso los tiempos se han aumentado, o sea, los proyectos se te van de lo que pudo haber sido 2 horas a 2 semanas, 3 semanas, y pues bueno, ese es uno de los puntos que en lo personal me han cambiado un poquito este enfoque de trabajar desde casa. Lo aprecio mucho porque hay veces que me toca tener llamadas en Europa a las 5 o 6 de la mañana y después tengo la tarde libre, o me voy acomodando mis horarios. Eso está increíble porque no dejo de hacer nada. Puedo estar trabajando 5 de la mañana, pero si de repente tengo sueño a las 10, pues igual si me duermo un ratito no pasa absolutamente nada. Entonces eso está muy, muy padre en este sentido. Excelente, Eric. Sí, gracias. Quiero preguntarle a Andrea algo que está muy cerca de esto. Me dices tú, Andrea, que vives con tu pareja. Cuéntame el momento en que la empresa dijo, detenemos el trabajo en la oficina y se van a confinamiento. ¿Cómo fue eso en tu experiencia? ¿En qué mes? ¿Fue en marzo o después? Sí, exacto. Fue a mediados de marzo. Pues ya nosotros ya nos veníamos preparando, o sea, todos nuestros jefes ya nos decían que cada fin de semana o todos los días nos trajéramos nuestra laptop a la casa porque a lo mejor al día siguiente iban a dar el aviso de que ya no íbamos a regresar a la oficina. Y pues sí, sucedió, creo que fue un fin de semana que nos dieron la noticia de que ya no íbamos a regresar y pues la verdad es que en modalidad normal, nosotros como empleados ya teníamos un día de home office a la semana. Entonces, pues al principio era como de, ok, ya estamos un poco acostumbrados y después llegamos a desesperarnos un poco porque a lo mejor era complicado la comunicación entre todos y a lo mejor tenías una duda y era, pues estabas acostumbrado a ir con tu jefe o a ir con tu compañera y resolverla en 3 segundos, ahora tenías que esperar a que estuviera disponible para atenderte, que no estuviera ocupada, pero pues al final ha sido un proceso y una etapa y nos estamos adaptando todos. Fíjate, qué curioso, entonces tanto Eric como tú ya conocían el trabajo en casa. Esto que en inglés llamamos home office, y que en realidad, seamos justos con la palabra, tiene su sentido, la oficina llevada al hogar. Y ahí está también mi pregunta, Andrea. ¿Cómo le haces con tu pareja, con tu compañero de vida, para conciliar el trabajo y la vida en casa? ¿A qué me refiero? Seguramente tanto tú como él de repente dicen, oye, ya párale de trabajar y dedícate a hacer
quién eres, mi pareja, ¿no? No sé si me explico. De repente se mezclan los dos mundos y de Claro. repente, incluso, tal vez, de eso luego hablaremos, se vuelve uno mucho más, entre comillas, productivo, pero uno empieza a sacrificar la vida familiar. Entonces, platícame cómo han hecho tú, ¿cómo se llama él? Alejandro. ¿Cómo lo han hecho Alejandro. Alejandro y tú para la convivencia de oficinas? Pues en realidad, eh, él tiene su negocio, entonces no está todo el tiempo en la computadora. Eso a mí me ayudó muchísimo, porque de hecho ahora que me mudé a su casa, pues literal yo vine a invadir su oficina o el cuarto que estaba adaptado para él. Él ahorita trabaja pues en el comedor. A veces sí me dice como de, oye, pues necesito trabajar en mi escritorio y es cosa de comunicación y de que nos organicemos, pero por ejemplo en la mañana nos despertamos temprano, nos vamos a hacer ejercicio, regresamos, desayunamos y pues cada quien empieza a hacer sus cosas, ya sea del trabajo, el de su negocio. Igual comemos juntos, o sea, nos ponemos a lo mejor a cocinar en algunos tiempos libres que tengamos y pues ya al final procuramos siempre como dejar el trabajo a nuestro horario y hacer nuestra vida pues normal, ¿no? Como antes, que a partir de cierta hora salías del trabajo y ya tenías tiempo para ti o para tu familia o para tus amigos. Exactamente, se trata de que todos tengamos la capacidad de distinguir y respetar para que de pronto no nos absorba y nos convirtamos en máquinas de trabajo nada más, sino que Claro, tengamos una vida, etcétera, ¿no? Sí, sí. exacto. Perdón, Caro, muchas gracias. Digo, Caro, Andrea. Carolina, una pregunta. A pesar bueno, tú me dijiste que sí, sí viviste la vida de trabajo en casa antes de dejar de trabajar, y aquí yo te preguntaría, tanto, porque seguramente en esos momentos que no tienes trabajo, Ujú, estás dedicando un tiempo a buscarlo. así ¿Estás es. de acuerdo? Bien. Eso ya es un trabajo. A fin de cuentas, el trabajo de buscar trabajo también exige tener un horario, es decir, a ver, voy a buscar, voy a comunicarme, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo? Esta pregunta se la voy a hacer a los tres, ¿eh? Comienzo contigo, Caro. La casa es muy demandante. Tenemos la cocina, tenemos el cuarto, tenemos el baño, tenemos la puerta que tiene timbre. Demanda mucho la atención. ¿Cómo le has hecho, Caro, para aislarte de las demandas del hogar? Eh, Cuando estaba trabajando tenía horarios. Sí, En la mañana lo primero que hacía era revisar la compu, tenía juntas. Ya como al mediodía me daba una media hora para ocuparme de cosas, sacar la basura, no sé, ver a mis perros. Y así me iba dando, si trabajaba 3 horas, me daba media hora, me daba 15 minutos. Y ahora busco trabajo en la mañana, toda la mañana, y ya toda la tarde ya la dedico a la casa. ¿qué tan difícil se te ha hecho buscar trabajo desde la casa? Es decir, es otra experiencia muy interesante que estamos viviendo, porque vuelvo a decir, o sea, todos tenemos la experiencia, de repente pues, se acabó el trabajo, tengo que buscar de nuevo trabajo, entonces nos contactamos con los amigos, etcétera, pero salimos. Ujú. Salimos normalmente cuando uno no tiene trabajo, uno sale y dice, a ver, yo tengo que encontrar. Y le dedicamos un tiempo a buscarlo incluso en persona fuera de la casa. ¿Cómo ha sido estar en confinamiento con la obligación moral contigo misma, de decir, me tengo que dar un tiempo para conseguir trabajo y estoy acotada? ¿Cómo le has hecho para eso? He usado plataformas como CC, LinkedIn para buscar trabajo, pero la verdad es que hay muchas empresas que todavía no están tan adaptadas al home office, que he ido a un par de entrevistas presenciales. De hecho, hace poquito fui a una en un hospital, porque soy compradora de equipo médico. Entonces, sí, pues, ¿qué haces? Ni modo pues, de no ir, o pues si vas a trabajar en un hospital, pues ya es lo que te toca. Muy bien, claro. Bueno, pues insisto,
te insistiré en todo el programa que algo va a salir, porque Muchas gracias. dijiste ahorita cosas muy interesantes. Conoces, tienes la experiencia del trabajo con equipo médico, no sé si la compra, la venta, o bueno, La todo compra. eso, Ujú, la compra. ujú. Imagínate en estos tiempos, de repente no nos damos cuenta de que ciertas pericias, o como se dice en inglés, expertise, nos ayudan en estos momentos de confinamiento y de pandemia, porque a fin de cuentas, hoy es muy demandado, aunque no lo parezca, es muy demandado la experiencia en ese campo. Y va a salir las cosas. Eric, una pregunta. Vamos a hablar de la productividad. Eh, Tengamos cuidado cuando recursos humanos o el departamento de talento humano, o ¿cómo le llama también? Capital humano. Recursos humanos utiliza dos palabras muy curiosas. Una es rendimiento y otra es productividad. Y no hay que confundirlas. A veces el área de recursos humanos las confunde y nos pide indicadores de rendimiento cuando en realidad lo que quiere decir es productividad. ¿Te sientes tú en este mundo que estamos viviendo de la pandemia en casa más o menos productivo? Eh, Sinceramente me siento menos esforzándome más. Y es un poquito de lo que les platicaba hace unos momentos, porque tienes que ingeniar habilidades diferentes o tienes que emplear habilidades diferentes para poder lograr cerrar una venta. No es lo mismo que ir y llevar todos tus productos para enseñarlos, presentar cuáles son los beneficios y trabajar sobre un comparativo con tu competencia, tenerlo que hacer virtual. O sea, realmente, aunque puedas tener un Zoom, puedas tener un Webex o lo que sea, nunca se va a comparar la experiencia de presentarlo presencialmente a que sea virtual. No es lo mismo ver las reacciones de todos los demás. Ahora que se da la oportunidad de apagar las cámaras, no sabes en qué punto puedes girar la conversación, dónde puedes atraer ese punto importante para captar y para poder, como decimos, ¿no? Seducir al cliente. Entonces, ha sido, pues como lo comenté, eh, abrirte a posibilidades diferentes de negociación e implementar pues, algunas técnicas que tal vez no habían sido necesarias antes. Entonces, ahí va, o sea, no me puedo quejar. También las personas con las que me toca trabajar son muy dedicadas, me dan mucho tiempo, pero sí he notado como que me lleva más tiempo. Entonces, a veces algo que quiero hacer o que tenía estimado cerrarlo en 2 semanas, se ha ido prolongando y prolongando y no me hace sentir tan a gusto con los rangos de tiempo que yo traía. Déjame hacer una pregunta semejante a Andrea. Andrea, hablemos de la productividad. Hablemos Noto una cosa curiosa en los tres casos, que ya habían vivido de alguna u otra manera el trabajo en la casa. Entonces esto no se les hace tan difícil. Sin embargo, dijo Eric, pues mira, yo te voy a decir una cosa, me siento menos productivo metido aquí, porque yo necesito ver a la gente, olerla, que me huela, que nos saboremos, etcétera, porque así son las ventas, esto es cierto, ¿no? Y lo que va a tener que hacer Eric, como mucha gente, conozco a varios que se dedican a las ventas, que han tenido que desarrollar incluso sus artes escénicas. Es decir, tenemos que volvernos un poquito actores. Si se han fijado ustedes, yo no puedo hablarle a una inicial. Entonces digo, ¿dónde estás, Eric? Necesito verte. Y entonces te atrapo, ¿no? Lo mismo te pregunto a ti, Andrea. ¿Cómo ha sido tu rendimiento en confinamiento y tu productividad? Yo creo que sí han aumentado ambas partes. Em, Al final, por ejemplo, yo cada que cubro un perfil tengo que hacerlo en cierto tiempo. Entonces, esté aquí o esté en la oficina, yo tengo que cumplir con ese tiempo. Y pues eso me obliga, obviamente, a organizar mis tiempos aquí en la casa, a agendar con tiempo mis entrevistas.
pero al final estoy dando los mismos resultados y en mi casa pues también tengo que dar los resultados, ¿no? O sea, entre Alejandro y yo pues tenemos que, digo, los trastes no se van a lavar solos, o sea, es organizarnos y hacer las cosas, ambas cosas, cumplir con las dos cosas. Imagínate que de repente nos avisan, ¿saben qué? No, esto se puso la cosa mucho más difícil. Nos vamos a 5 años de confinamiento. No sé qué pasaría con nuestras emociones, pero mi pregunta es, ¿tendrías tú la capacidad de control de tu trabajo en confinamiento? ¿O sientes que algo estás perdiendo al no estar afuera? Yo siento que me sentiría un poco estancada porque a lo mejor desde casa pues dejas de tener networking con otras áreas. Entonces, al final, pues tú haces tu trabajo, pero solamente lo ve tu jefe y tus compañeros y no habría como a lo mejor la oportunidad de acercarte con otra área y conocer. O sea, siento que mis oportunidades de crecimiento se verían limitadas porque todos estaríamos pues como en línea, en sintonía y no habría como pues como oportunidad o movimientos internos que nos permitieran crecer. Eso que acabas de decir es muy importante, Andrea. Es muy importante y tenemos que esperar que esto se resuelva pronto porque es cierto. Es decir, el confinamiento ha generado que no tengamos un escaparate lo suficientemente abierto para que nuestra vida profesional e incluso nuestra vida en general Sí, claro. sea revelada al mundo, porque a fin de cuentas somos seres sociales, pero además somos personas profesionales que dicen, oye, estoy trabajando, sí, pero quiero que me vean que aquí estoy Claro. exactamente cumpliendo con esto. Déjame preguntarle esto mismo a Caro, porque esto del networking es muy importante para ella en estos momentos. Caro, seguramente escuchaste la palabra networking y levantaste las orejas. Es un problema. En estos momentos, tú, vaya a utilizar la palabra en inglés, en fin, no me siento muy a gusto con las palabras en inglés, pero lo diré. El networking, a fin de cuentas, tiene varios objetivos. Uno de ellos es, como decía Andrea, no solo es la cuestión de estar buscando trabajo, sino de que siempre se me vea como una oportunidad de trabajo, aunque lo tenga. Pero en estos momentos tú, Caro, sí necesitas estarte vinculando con la gente, ¿no? Sí. El confinamiento te limita esas posibilidades. Me dices que sí estás saliendo de alguna u otra manera. Ujú. Además de haber ido, por ejemplo, al hospital, ¿qué otra experiencia de buscar trabajo has tenido fuera de tu casa? Cuando me enteré que ya no iba a trabajar en la empresa en la que estaba, lo primero que intenté hacer fue como, bueno, a ver, en mi área ya no, pero ¿dónde más puedo encontrar aquí mismo? Y, o sea, como dice Andrea, pues necesitas, te relacionas con otras áreas, tienes una oportunidad de crecimiento, a lo mejor no donde estás, sino con alguien que te vio, que te conoce. Y yo no tuve esa oportunidad porque ya no había nadie en el edificio, mis proveedores igual estaban trabajando desde casa, entonces pues sí, sí fue complicado. Ahora únicamente he salido a entrevistas, pero por protocolo llegas 10 minutos antes, estás en una entrevista y luego te vas. No tienes oportunidad de más, déjate presento a esta persona. No, es prácticamente a lo que vas. Eric, una pregunta. Sí. Los gastos. Hablemos de los gastos en la casa. Eh, Sucede algo curioso. No se han dado cuenta, bueno, a mí sí, yo sí me di cuenta. De repente el recibo de luz subió, el recibo del agua subió y me quejaba yo tanto con la compañía de luz como con la compañía del agua. Y me dijeron una explicación muy clara. No es que haya subido, es que usted está gastando más. Y sí es cierto, pero en tu caso, tus gastos en casa, ¿has notado se ha modificado tu economía? He dejado de gastar mucho en gasolina, por ejemplo. Eh, no sé, tenía un consumo mensual aproximadamente de 5,000 pesos
5,500 pesos, que ya no estoy gastando, gasto mucho menos. Lo de la comida también, he gastado mucho menos, haciendo súper, ya usando los famosos vales para comprar la despensa. En cuanto a luz, sí hemos visto un incremento muy ligero, no ha sido algo relevante, al igual que el agua y el gas. Yo creo que en ese sentido hemos mantenido un consumo bastante moderado. Lo único que sí cambiamos fue la conectividad, el paquete de internet que teníamos. Le tuvimos que dar dimos más megas para poder trabajar de mejor manera, pero pues yo al menos sí he visto ahorros en eso. Aparte que todo está cerrado, ¿no? Entonces ya no hay gastos hormiga, ya no hay absolutamente nada. Ya era más un tema de ir al súper y bastante contento con eso. Ya cortes de tarjeta y todo eso es algo bastante bonito verlo así. Por supuesto, Eric, fíjate que me acabas de tranquilizar con eso. Es cierto, yo también he sentido que mis gastos hormiga se han reducido al mínimo, lo cual significa que en la vida de no confinamiento somos muy gastalones, ¿no? Y que bueno, que ay, digo, voy a comprar esto, en fin. Lo que sí hay que evitar, todos, de alguna u otra manera, son las necesidades emocionales en confinamiento. ¿A qué me refiero? De pronto, amigos me han contado que compran más cervezas de las que necesitan, porque tienen miedo de que no vaya a haber. Entonces llenan el refrigerador de cervezas y 3 o 4 botellas y empieza a consumirse más. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero me ganaste la pregunta que le iba a hacer a Andrea. Andrea, tú también has tenido que hacer gastos relativos a la tecnología para poder estar mejor conectada, Andrea. No, no, en mi caso no. Pues el internet que teníamos desde un principio fue, o sea, era muy bueno. Eh, y en cuanto a, por ejemplo, mobiliario, no sé, laptop, monitor, mouse o algo así, pues no he tenido que comprar porque me lo prestaron. Pero pues algo que es lo que más valoro de todo, o sea, a lo mejor sí gastamos un poco más en los servicios, pero pues al final no puedes comparar ese gasto con el tiempo que te estás ahorrando en los traslados, en la gasolina, tienes más tiempo para ti. A lo mejor antes pues siempre estabas comiendo en la calle porque no tenías tiempo para cocinar y ahorita ya tienes tiempo para ir al súper, comprar cosas saludables, cocinar en tu casa. Entonces siento que es un balance y siento que la verdad vale mucho la pena el trabajar en casa. Fíjate que sí, fíjate que acabas de decir algo. Hasta yo estoy cocinando. Eric, ¿cuáles son, en resumen, cuáles son las ventajas y las desventajas que encuentras tú en el trabajo en casa? La mayor ventaja para mí es la calidad de vida. Es realmente darte tus tiempos para hacer todo lo que no podías, que esos 30 o 40 minutos, por decirlo muy rápido, que hacían para llegar a su trabajo, pues bueno, los puedes emplear en ti, en una actividad adicional, y que tú controlas perfectamente tu agenda. O sea, tú formas tus actividades de tal manera que no compliques ni lo laboral con lo personal, para que te des esos tiempos, que lo puedas adaptar. Otro, pues, es los ahorros como ya lo comentamos, en cuanto a servicios, en cuanto a gastos. Y pues, bueno, en lo de, ahora sí yo creo que la mayoría entendemos que es una necesidad básica, versus otras cosas, ¿no? Que puedes comer perfectamente en tu casa y que los restaurantes, pues bueno, ya de ir todo el tiempo, y ahora que se pueda y que esté más tranquilo, lo vas a disfrutar más. Pues creo que esos como puntos buenos han sido encontrarte también contigo, con las personas con las que vives también, conocer esas partes, darte la oportunidad de platicar más. A mí cuando empezó este tema de la pandemia, pues fue algo que, si bien era del día a día, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ya fue como un poquito más profundizar y conocer todas esas cosas o hacer esas preguntas que no se habían hecho antes, ¿no? Eh,
Eso por la parte positiva y como a grandes rasgos. La negativa, pues obviamente lo que mencionamos también antes, somos personas sociales, somos personas que necesitamos, por simplemente ser humanos, estar en contacto con otras personas para poder sentirnos bien, para sentir ese tacto de sentirte humano, ¿no? En mi caso, laboralmente, pues lo que les expuse también antes, eh, es adaptarte, o sea, es moverte pues, bueno, es una gran oportunidad también para avanzar, pero puntos en contra es eso. Algunos trabajos nos hace retrasar nuestros procesos, nos hace sentirte lejos de la gente, resta ese exposure que también ya lo platicamos, de poder hacer relación con otras personas que te ayuden en tu día a día. Y pues bueno, creo que esos son mis puntos muy generales. Perfecto, Eric, muchas gracias. Carlos, ya que te tengo ahí, antes de pasar a Andrea, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las ventajas o el lado positivo del confinamiento, del trabajo en casa, no del confinamiento, sino del trabajo en casa, y las desventajas? Para mí la ventaja más importante es el equilibrio que tienes en tu vida personal y tu vida laboral. Como decía Eric, te da tiempo de hacer lo que tú quieras. Si querías tomar una clase, si querías practicar algún deporte, ya tienes toda la oportunidad. Y la mayor desventaja, pues hablaría desde mi perspectiva, el estar buscando trabajo. De acuerdo. E insisto, probablemente no nos estamos dando cuenta de que eso que ahorita ves como una desventaja porque no lo tienes, Ujú. de pronto se pueda volver una ventaja, ¿eh? Es decir, tal vez encontremos, todos los seres humanos somos maravillosos para encontrar una solución. Y de pronto vas a decir, oye, espérame, sí estoy conectada al mundo, nos estamos conectando al mundo. Voy a explotar estos medios tecnológicos que me da vivir en el siglo XXI. Imaginemos esto mismo hace 100 años, ¿eh? En la gripe española, española, cuando los medios eran no se puede, te friegas. En este caso tenemos la oportunidad de conectarnos de muchas maneras. Pero quiero pasar ahora con Andrea para que me diga cuál es, desde tu punto de vista, las ventajas del trabajo en confinamiento y las desventajas. Pues yo creo que todos hemos aprendido a desarrollar nuevas habilidades. A lo mejor ahora somos más autodidactas o el autoaprendizaje, pues lo hemos tenido que aprender porque no tenemos de otra. Y algo que también creo que va a ser muy bueno de esto es que las empresas ya van a tomar el home office o el trabajo en casa como una práctica cotidiana al ver que pues que estamos dando buenos resultados, ¿no? Como empleados. Y al final, pues tiene muchas ventajas el home office, entonces, pues si tienes a tus empleados felices, pues te va a ir súper bien como empresa, ¿no? En cuanto a las desventajas, yo creo que a lo mejor es muy fácil que eh, caigas o es como muy delgada la línea entre ser más eficiente y en que dejes todo a lo mejor para el último o en que no tengas el mismo ritmo o afecte la entrega de tus resultados, a lo mejor porque tienes muchísimas más distracciones, ¿no? O sea, tienes, no sé, vienen a entregar un paquete, tocan el timbre, y entonces eso, pues, al final cuando regresas a trabajar, pues te tardas más tiempo en concentrarte y en agarrar el ritmo laboral. Entonces, yo creo que esa es una desventaja importante del confinamiento. Con estas palabras de Andrea y con esta partida doble, que así se llama el programa, en el que encontramos las ventajas y las desventajas para lograr un equilibrio y entender que a todo se acostumbra uno, menos a no comer, dice el dicho. Y entonces necesitamos darle mayor peso a las ventajas y tratar de solucionar las desventajas de la vida en confinamiento, que a fin de cuentas no nos desesperemos. Cuando hablé de que iban a pasar 5 años, no. Como dice el dicho, siempre ha parado de llover. Alguien me dijo, creo que fue Diego, quien me dijo que su abuelo decía esta hermosa frase, siempre ha parado de llover. Vamos a esperar mejores tiempos y a ver si tenemos la oportunidad
oportunidad de volvernos a ver ahora en persona, para hacer un programa semejante a este, pero contando qué sucedió en ese tiempo que estamos pasando. Yo les agradezco, Andrea, Carolina, Eric, el haber estado con nosotros. Tenemos una gran comunidad que esperamos que encuentren en partida doble un momento de reflexión en dos sentidos, para reflexionar y para encontrarnos con nosotros mismos. Yo les Muchas agradezco gracias. mucho otra vez, Andrea, Carolina y Eric. Gracias. Sí, No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido una actividad fuera de lo normal o de estos últimos meses y estuvo muy padre. gracias, Andrea. Caro, Igualmente, muchas gracias por la invitación y a los que estén pasando por la misma situación, pues no hay que desesperarnos y que vengan tiempos mejores. Pues al igual, muchas gracias por la oportunidad, mucho, muy agradecido también de esta actividad que te saca de la rutina y pues te hace también tener un enfoque diferente, ¿no? Perspectivas diferentes y que es parte de, de lo que comenté, de seguir sintiéndonos humanos un poquito. Y pues mucho gusto también por conocerlos. igualmente, y a todos los que nos están viendo, vean aquí tres rostros, otros tres rostros de la EBC, exalumnos de la EBC. De nuestros exalumnos nos sentimos profundamente orgullosos. Normalmente terminamos nuestro programa o queremos terminarlo con una frase que creamos en la jefatura de exalumnos, Diego y yo. Ayer fueron ustedes el motivo de nuestra misión. Hoy son la causa de nuestro orgullo. Muchas gracias, muchachos, y que se la pasen a todo dar en su casa.